Bueno, empezamos la última clase del curso de Wikidata y dominio público. Eh, Pasamos por distintos módulos, aprendiendo distintas cuestiones, desde qué es el dominio público, hasta la ontología de Wikidata, las consultas Sparkle. Y en este último módulo tuvimos la primera clase la semana pasada con David Ramírez Ordóñez y Nat, que está acá, Nat Hernández Clavijo, que hablaron. David hizo como una presentación general de cómo se puede trabajar con las instituciones, distintas estrategias para acercarse a las instituciones y qué tipo de cosas proponerles. Y bueno, y contó algunas experiencias. Y Nat nos habló de una herramienta de edición masiva de Wikidata que es OpenRefine, que sirve para trabajar, entre otras cosas, sirve para muchas cosas, porque es una herramienta para limpiar datos de planillas, pero, entre otras cosas, sirve para subir datos de manera masiva a partir, por ejemplo, de catálogos de las instituciones a Wikidata. Y bueno, y vimos algunas cosas como que están muy buenas de la herramienta, y también vimos como algunas como complejidades que tiene, tanto la herramienta como complejidades que tiene la tarea en sí. Por ejemplo, una de ellas es el macheo o cotejo de información entre dos fuentes, ¿no? En este caso, el catálogo de la institución, por un lado, y por otro lado, Wikidata, la información que ya existe en Wikidata. Y bueno, hoy lo que vamos a hacer entonces es trabajar, ver otras herramientas que nos pueden ayudar para, en algunas de estas tareas, en algunos casos, algunas de sus funciones se solapan con las de OpenRefine, pero en otros casos ayudan a resolver este problema, por ejemplo, del cotejo de información. eh, en el caso de la primera herramienta que vamos a ver, que se llama Mix and Match. Y después vamos a ver otra herramienta que nos puede ayudar a hacer ediciones masivas de manera quizás más rápida que OpenRefine en algunos casos. Y vamos a ver cuándo, y vamos a además conversar sobre cuándo puede ser útil usar una herramienta y otra. Les voy a compartir una presentación eh, para arrancar. ¿Está? Bueno, espero que lo estén viendo. Cualquier cosa, si no, me avisan. Bien, entonces, las herramientas son Mix and Match y Quick Statements. Empecemos por la primera, que es la que se encadena bien con lo último que vimos la clase pasada, que es OpenRefine, ¿no? Y esta cuestión del cotejo de la información. Mix and Match, ya su nombre nos da una pista de por dónde va la cuestión. Se trata de eso. Esta herramienta es una herramienta para hacer ese cotejo de datos. Y lo primero que... bueno, acá me equivoqué, el link. Lo primero que quiero que vean, después lo cambio acá, es la página de inicio, cómo se ve la herramienta y cómo la usa un usuario de la herramienta a partir de catálogos ya creados, para que veamos qué nos permite hacer. La dirección web es esta que está acá, que la voy a copiar, la voy a corregir acá, que me había copiado el otro link de Quick Statements. Ahora ya está corregida. Entonces, si vamos a la herramienta, vamos a encontrarnos con, bueno, tarda un poquito en cargar, pero vamos a encontrarnos con una lista de distintos catálogos que hay disponibles, que ya otras personas subieron a la plataforma.
tarda a veces un poquito, no sé por qué. Igual acá ya la tenía cargada. Acá ya está cargada. Nos dice los últimos catálogos, acá lo voy a pasar a español, los catálogos más recientes que se cargaron y también están agrupados por categoría, etc. Si uno entra a un catálogo, yo les voy a mostrar algunos ejemplos de algunos catálogos que subí. Por ejemplo, que es uno en el que el trabajo está bastante avanzado. Este es un catálogo de autores y autoras uruguayas de la Biblioteca Nacional de Uruguay. Es el catálogo de autoridades. Lo que hicimos nosotros fue el catálogo de autoridades, antes de subirlo, filtrarlo solamente por las personas de nacionalidad uruguaya y subimos alrededor de más de 29.000 personas con sus respectivos identificadores de la biblioteca. Y bueno, primero lo que les quiero mostrar es cómo funciona y después vemos cómo subir un catálogo, ¿está? Lo que vemos acá cuando entramos a un catálogo es estos distintos como espacios que nos dice, por ejemplo, como estadísticas que nos dice que el total de entradas, voy a agrandar un poquito, son 29.355. Estos son los datos. Total de autores del catálogo. Nos dice que hay 15.000 que no están ligados a Wikidata todavía. Hay 4.938 que dice ligado automáticamente. Esto quiere decir que están preliminarmente ligados, es decir, que necesita todavía confirmación. Y después hay 8.470 que ya están ligados manualmente, quiere decir que ya está confirmado el match y ya está hecho, ya están conectados. Entonces, bueno, uno puede entrar a cualquiera de estas categorías. Por ejemplo, si entramos a las que están ligados manualmente, acá vamos a ver los que estos son los macheados. Nos dice, por un lado, nos da por un lado el link al catálogo de la biblioteca y por otro lado el link a Wikidata. Y uno puede comparar, pero en este caso ya está cotejado. Pero bueno, nos sirve para ver qué fue lo que ya se cotejó y eventualmente puede haber algún error y uno puede, acá apretando el botón borrar, lo que hace borrar no es borrar el ítem, sino borrar el cotejo, o sea, deshacer el cotejo. Después, esta es la parte más interesante, la de ligado automáticamente, que es los que están para chequear, ¿no? Los que se supone que puede ser, pero no estamos seguros. Esto, cuando uno entra, acá es donde uno puede, donde más puede uno trabajar, ¿no? Para confirmar o no, dice borrar, a veces la traducción no está del todo clara, pero borrar es no confirmar, o sea, decir que no es un match. Entonces acá lo que uno hace es ir viendo uno por uno. Por ejemplo, Luis del Castillo. En el catálogo dice que nació el 21 de junio de 1935 y que es obispo. Y en Wikidata hay un Luis del Castillo Estrada, o sea que nos dice un segundo apellido, y nos dice uruguayo sacerdote católico y obispo católico, obispo diocesano, y acá nos dice la fecha de nacimiento 1935 y que murió en 2026. Parecería que en el catálogo de la biblioteca quizás todavía no actualizaron la muerte, que es muy reciente. Claramente es un obispo uruguayo, nacido en 1935, así que le confirmamos. Al hacer esto, lo que ocurre
es que en el ítem de Wikidata se agrega automáticamente la ID del catálogo de autoridades de la biblioteca. Entonces, si uno va acá, va a encontrar esto de acá abajo, que es la ID de autoridad de la Biblioteca Nacional, lo acaba de poner, ¿ya? Haciendo clic acá en confirmar. Si seguimos, podemos seguir así, y entonces podemos seguir. Acá hay otro que parece que sí, Pablo Augusto Guerra Aragone, un uruguayo, nació en 1969, sí, todo bien, confirmar. Y así seguimos. Por supuesto, hay otros que no va a ser tan fácil. Por ejemplo, acá hay Juan Andrés Ramírez, nos dice en el catálogo de la biblioteca que nació en 1946, pero en Wikidata dice 1947. Bueno, quizás hay que investigar un poquito. Probablemente sea el mismo porque es abogado y político. Probablemente haya distintas fuentes con distintas fechas de nacimiento, pero no le voy a dar a confirmar por las dudas. Y después hay otros que claramente no. Por ejemplo, un cantante español, una cantante española, a veces se generan matches, posibilidades de match que uno no entiende muy bien por qué. Por ejemplo, esta Ana Isabel Fernández, no tiene nada que ver, entonces lo aprieto borrar. Y así podemos seguir. Y acá estoy diciendo, bueno, como si lo estoy diciendo en primera persona, pero en realidad lo que tiene de bueno Mix and Match, porque esto mismo que yo acabo de hacer es muy parecido, si recuerdan, a lo que hicimos la clase pasada con Nat, de agarrar la planilla, hacer correr el cotejo de las etiquetas y ver qué matches se generan. La diferencia importante es que OpenRefine nosotros lo corremos en nuestra computadora y lo hacemos individualmente. En cambio, Mix and Match este catálogo está subido a una plataforma web y esto lo puedo hacer yo o lo pueden hacer ustedes. Yo les paso el link a este catálogo y nos ponemos entre todos a hacer esto mucho más rápido, ¿no? Esto es para hacer cotejo colaborativo. Básicamente se trata de eso, es que muchas personas puedan colaborar a confirmar estos macheos, que si lo hacemos nosotros solos en OpenRefine, sería un trabajo enorme. Ahora bien, acá cuando dice, en este catálogo dice 8.470 ligados manualmente. Esto quiere decir que entre estas personas, porque acá hay más estadísticas que nos dice quiénes estuvimos macheando, qué sé yo. Esto quiere decir que entre estas personas macheamos esos 8.470. No, no, hay algunos que están macheados desde antes. Nosotros podemos, ahora vamos a ver cómo, cuando subimos el catálogo, decirle que este conjunto ya está machado, ya sabemos cuáles son. Y eso lo que yo suelo hacer es generar como dos fases en la carga de catálogos, ¿no? Eh, una primera fase con OpenRefine, en la cual uno hace una subida masiva, un cotejo preliminar, y los cotejos que se generan automáticamente, sobre los cuales OpenRefine no tiene dudas, eso subirlo masivamente en una primera tanda, ¿no? Con OpenRefine hacer ese cotejo. Y después, con los que hay dudas, y eso va a quedar una vez subido acá en Mix and Match como ligado automáticamente. Pero después, todos los que el cotejo es más difícil de hacer, los que nos dan varias opciones y eso, trabajarlo con Mix and Match. Bien, ahora, pero bueno, yo quería mostrarles primero esto, o sea, cómo lo ve el usuario. Después acá hay otros botones, acá hay un botón que se llama acción,
y hay como distintos modos, hay como modos. Por ejemplo, hay una cosa que está, no les voy a mostrar todo, pero acá hay un modo de juego que, que sirve para, nada, para ir marchando de otras maneras, como más, no sé, qué sé yo, más lúdicas, qué sé yo. Hay una, no era este el que les quería mostrar, era otro, era un mobile matching. Este está bueno, esta opción, todo es lo mismo, son como distintos jueguitos que permiten matchear. Esto si uno lo ve, si uno lo ve en el teléfono, nos permite ir como matcheando en el teléfono móvil, decir, por ejemplo, Andrés Noves Reyes, eh, nació en 1977 y nos da estas opciones de, eh, de posibles matcheos, que acá no es ninguno, entonces uno pone skip, entonces nos muestra otro y así uno puede seguir. En estos casos nos está dando, bueno, unas opciones medio raras, pero bueno, uno puede hacer skip, skip hasta que encuentra un matcheo y le da. Y eso está bueno porque se puede hacer desde el teléfono, ¿no? En fin, son como distintas formas de usar la herramienta. Bien, entonces, eso por un lado, eso como usuarios, podemos, por ejemplo, una cosa que puede estar interesante es para algunas campañas de edición o desafíos de edición, uno puede convocar a la gente a, bueno, pongámonos en estos días o en esta actividad hoy, pongámonos a matchar de este catálogo, porque queremos, no sé, contribuir a mejorar la información a partir de los datos que brindó esta institución, ¿no? Entonces, bueno, nos ponemos entre muchas personas a matchear un catálogo y eso, la manera como, la mejor manera que tendríamos para hacer eso es usar algo como Mix and Match. ¿Está? Bien. Ahora, entonces, lo otro que les voy a mostrar de Mix and Match es qué pasa si queremos estar del otro lado, o sea, si tenemos el catálogo y queremos subirlo, si queremos agregar un catálogo más para que la gente colabore. Bueno, ahí lo que tenemos que hacer es ir a la página de inicio de Mix and Match y entre las opciones que se muestran acá arriba hay una que es Import, importar. Y entonces esto nos va a permitir subir un catálogo. Esta misma interfaz sirve tanto para importar un catálogo nuevo como para actualizar un catálogo existente, porque puede pasar que uno tiene como, se actualizó, no sé, los datos después de un tiempo, se agregaron más autores al catálogo de autoridades, algo por el estilo. Entonces uno puede, si uno deja vacío el campo, el primer campo, que es el de identificador del catálogo, eso quiere decir que es un catálogo nuevo. Pero si no, uno le puede poner el identificador del catálogo. En el caso, por ejemplo, de la Biblioteca Nacional de Uruguay, el identificador es el que está en la URL, ¿no? En este caso 6320. ¿No? Pero bueno, uno si quiere subir un catálogo nuevo, lo deja en blanco. Le pone un nombre, eh, no sé, una descripción, una URL, que la URL es la URL de la fuente. Por ejemplo, en el caso de este es catálogo.bn.gov.uy. Eso lo va a linkear a la fuente. Y bueno, después algunas otras opciones, que algunas de ellas son opcionales. Por ejemplo, acá nos pregunta la Wikidata Property, la propiedad de Wikidata. Esto es un campo opcional. Esto es porque en algunos casos, lo que es en realidad lo recomendable, lo ideal, es que cuando uno sube un catálogo,
eh, uno crear al mismo tiempo, o sea, antes de subir el catálogo, proponer la creación de una propiedad de ese catálogo, una propiedad que sea el identificador de ese catálogo. Por ejemplo, el catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional tiene una propiedad que es esta que les mostré, ¿no? Idea de autoridad de la Biblioteca Nacional de Uruguay. ¿Mm? Eh, y eh, acá tiene eh, el identificador. Eh, entonces lo ideal es eso, es proponer un identificador como una propiedad, o sea, la creación de una nueva propiedad que sea el identificador de este catálogo y luego crear acá, cuando uno uno sube el catálogo a Mix and Match, le puede poner acá dice, P, 12.900, no sé, estoy diciendo cualquier cosa, ¿no? Bien. Después, otro de los campos es el tipo de elemento. ¿Mm? En este caso, o sea, siempre tenemos que elegir, por ejemplo, en el caso para personas podemos elegir al control de autoridad, ¿no? Pero después pueden ser otros tipos de ítems los que se crean. Por ejemplo, no sé, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Hay para libros, bibliography. Eso lo uso para catálogos de obras. No, books, perdón, para catálogos de libros, ¿no? En fin, hay distintos tipos. Esto lo que va a hacer es mostrarlo en la página de inicio. Vieron, yo cuando arrancamos les mostré que estaban como diferenciados por categoría, ¿no? Que son estos de acá. Después, bueno, nos va a preguntar el idioma, que hay que poner el código, y nos va a preguntar el tipo de ítem por defecto, por default. Que, por ejemplo, si son todos seres humanos, en el catálogo de autoridades, yo subí, aunque en algunos catálogos de autoridades también hay organizaciones y hay lugares, yo lo que subí en su momento fueron solo las personas, ¿no? Entonces uno puede poner que el tipo de ítem por defecto, o sea que todo lo que vaya ahí van a ser personas. Entonces uno le pone eso, Q5 es ser humano, ¿no? Pero bueno, uno puede buscar, si son todas organizaciones, le pone, bueno, uno busca en Wikidata el identificador que corresponde y ese va a ser el instancia de que van a tener todos los ítems de ese catálogo. Bueno, con esto nosotros terminamos de agregar como la descripción del catálogo y lo único que falta entonces es subir la fuente, ¿no? Que es lo más importante en realidad, que es subir una planilla que tenga todos los contenidos a Mix and Match. Entonces acá lo que nos pregunta es, bueno, ¿qué formato tiene? Bueno, un CSV, básicamente se puede subir un CSV o un TSV. Nos pregunta la URL, dónde está alojado, hay que poner una URL. O si no ponemos la URL, o subir un archivo. Una cosa que es bastante común y que acá nos dice cómo hacerlo es si uno quiere usar una planilla de Google, puede hacerlo. Eh, Jorge, te hago y una bueno, consulta. sí, sí. En este punto, el catálogo, el archivo, la URL que pones, ¿tiene que tener algún formato en especial? Es decir, eh,
no sé, al menos supongo que debe tener que tener el nombre autorizado y el identificador de, bueno, en este caso la Biblioteca Nacional. Pero hay que poner más información. Sí, ahora les muestro cómo tiene que ser el formato ese, porque es un formato bastante preciso para que Mix and Match entienda qué es cada campo. Perfecto. Porque cuando volvamos acá, cuando Mix and Match pone acá Federico J. Salveraglio y acá la descripción, bueno, eso es porque nosotros en el CSV lo completamos de acuerdo a un formato que ellos nos dicen, ¿no? Entonces, bueno, sí, entonces voy a eso directamente porque ya es lo último que falta, ¿no? Bien, eso, Perdón, y el formato, sí, otra cosita más antes de que pases. Si no, si no tenés una propiedad, suponete que eh, para la Biblioteca Nacional de Uruguay no haya una propiedad. ¿Qué es lo que machea? ¿Solamente queda en mix and match si es la misma persona o, o qué? ¿Qué sí. edición hace en Wikidata? Sabes que yo siempre lo hice con una propiedad antes y me preguntaban lo mismo. Yo entiendo que lo que hace es que en Mix and Match te figura como macheado, porque no, claro, no está no está la propiedad donde generar ese vínculo. Eh, Claro, sí, Pero sí, sí, ¿será que exporta, vos podés exportar algo de otra manera, tipo bajar una planilla que diga tus datos y el QID o algo y así? eso pensaba. Porque por ahí lo dejas, no sé, 6 meses, va avanzando y después claro. haces, no sé, tipo round tripping y te descargas el catálogo con el macheo y lo podés subir, no sé, a la página del catálogo y le agregás en el campo que sea el, el QID de Wikidata. Sí, entiendo. Eh, Y respecto a eso tengo una pregunta la verdad es más que de no sé flujo porque de trabajo. no lo hice, o sea, viste que, pero dice opcional, así que claramente se puede no poner el campo de propiedad y se puede subir sin que exista la propiedad. Eh, Después requiero investigar eso porque estaba pensando en la lista de monumentos que publica el MEC, que no recuerdo que tengan un identificador los monumentos, creo que no tienen. Entonces por eso nunca había pensado en Mix and Match, pero si es opcional y me hace el macheo y me lo opcional, muestra en otro lado, sería muy bueno para eso. sí, 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 sí. Pero no sé la respuesta, así que lo podemos buscar después. ¿Qué es lo que hace? O sea, y cómo exportar en ese caso la información, porque cuando existe la propiedad es fácil exportar, uno lo hace a través de con una consulta Sparkle. Em, pero acá están los cambios recientes, estoy viendo como distintas. Habría que buscarlo, sí, ahora me pasaría un rato largo, pero si en el medio ustedes se encuentran, me lo dicen. ¿Está? Bien. Bueno, les quiero mostrar la planilla, cómo se arma la planilla. Bien, para eso vamos a volver acá. Acá les dejé en la presentación la documentación. Y en la documentación, em, bueno, hay bastante información. eh, y lo más interesante es acá esta página de la importar, que nos dice cómo se importa. Está toda la documentación de cómo se importa. Y acá abajo están las columnas. Acá nos dice que, bueno, las columnas posibles son, bueno, algunas son obligatorias, las dos obligatorias son la ID en el catálogo y el nombre en el catálogo.
Después está una columna de descripción, que puede tener cualquiera de estos formatos. Y después hay hay otras, acá están, pero lo interesante de esto es que hay un modelo, que es este, que parece como bastante caótico, pero en realidad es súper útil, porque están todos los campos, o casi todos, y nos dice, acá está ID, está name, está description, está URL. Esto que está como medio desprolijo es porque nos muestra que no es sensitivo a las mayúsculas y minúsculas. La, la columna de URL, que es optativa, porque en realidad si la propiedad ya existe en Wikidata, la propiedad ya indica un formato de URL, entonces eso se genera automáticamente. Después se le pueden agregar distintas propiedades, en las distintas columnas se pueden agregar como distintas propiedades. Hay una columna que es Q, que es si nosotros ya sabemos qué ítem es, este ítem del catálogo, le decimos qué Q es y eso va a figurar entre las macheadas manualmente. Y AutoQ es si nosotros pensamos que puede ser alguno, pero no estamos seguros, van a estar como para confirmar, ¿no? Después después todo lo demás, si uno pone en blanco la columna o pone cualquier otra cosa, que no sea una P o alguno de estos campos, los va a ignorar. Bueno, el otro campo que no ignora es el de campo type, que en realidad el type lo toma automáticamente de lo que nosotros configuramos al crear el catálogo, como vimos hace un ratito. Pero si justo, por ejemplo, hay un catálogo que es todo de personas, pero hay un ítem que no es una persona, es una organización. Entonces, o sea, bueno, acá esto no lo puedo editar porque es es el modelo. Uno acá deja en blanco todos los que son personas, pero pone la Q del que no lo es. O sea, para sobreescribir el tipo, el type por defecto. ¿Tá? Este es el modelo, ahora les voy a mostrar el real. Esto es lo real que está por detrás del catálogo de autoridades de la Biblioteca Nacional en Mix and Match. Está la columna ID, estas son las IDs del catálogo de autoridades. Name es el nombre en el catálogo de autoridades. Description es una cosa que armé yo como juntando muchos campos del catálogo de autoridades para que sea lo más descriptivo posible. No estoy seguro de que esto sea la mejor práctica porque esto es muy útil, a mí me resulta muy útil para el macheo, pero una vez que se machea, que la gente le da a confirmar, bueno, si le da a confirmar se genera el macheo, pero si, por ejemplo, no hay macheo y tiene que crear un ítem nuevo, lo va a crear con esta descripción y va a haber que cambiarla porque esta no es una descripción adecuada para Wikidata. ¿Tá? Después está born y died, que son las fechas, que son otros campos que están indicados en el modelo, en la lista que nos da en la documentación. Este es otro campo que lo agregué yo, que se puede agregar eso con una columna de una P, que es país de nacionalidad, y les puse a todos, prácticamente todos son de Uruguay, porque filtré con los uruguayos. Después Q es los que yo ya sabía cuáles eran, que hay bastantes, pero hay otros que no. Los que uno ya sabe, le puse en la Q ya existente. Después acá yo hice algo como medio redundante porque le puse type Q5 a todos, pero si yo
ya tenía configurado que eran todos Q5, no hacía falta esto, lo hice de obsesivo nomás. Y después puse otra columna acá que no la lee, o sea, porque vieron que todo lo que no está preconfigurado o no es una P, no la lee. Pero este era un campo que originalmente existía en la tabla. A partir de este campo yo creé la description, por eso la dejé. Pero eso lo podría borrar, esta columna, la columna I. Pero bueno, esto es un ejemplo real. ¿Está? Sí, decime. Che, ¿y vos podés agregar todas las P que quieras? Sí, todas las P que quieras, sí, sí. ¿Y podés agregar referencias también? Mm, yo creo Digamos, que agregar no. Yo creo que calificadores. no. Por eso Yo estaría creo- bueno para, no sé si para las fechas de nacimiento y de muerte, por ejemplo, que te pide automáticamente tiene como restricción Sí, una referencia, por ahí está bueno. Pero bueno, sí, si no lo tiene, no lo tiene. sí. No, no, no lo leí en la documentación, no lo vi. Ten en cuenta que esto es sobre todo los principales usos para machear, pero claro, es Sí, cierto, si cuando no está macheado, lo crea a partir de esto. Entonces, de estos datos. Entonces, sí. Pero no lo hace. bien. Eh, pero sí, todas las P que quieras se pueden poner. Y aparte sirve para mejorar el macheo, ¿no? Ujú. Bien. Bueno, esto sería... después, si uno usa Google, las planillas de Google, hay que configurarlo de una manera, hay que configurar acá donde dice compartir, hay que poner publicar en la web. ¿Tá? Y tiene que quedar como publicado en la web. Ese es un detalle, pero está en la documentación. Pero a veces me fallaba y era por eso. ¿Tá? Pero esto mismo es lo que de acá está leyendo en este momento Mix and Match, este catálogo. ¿Tá? Eh, y otra pregunta que posible es si aparecen acá las cosas nuevas que ocurren, si se refleja acá las cosas nuevas que ocurren allá en la web, o sea, ¿no? Y la respuesta es que no. Yo lo he visto y que no ocurre, o sea, no aparece acá la Q nueva, ¿no? Cuando alguien hace un match. Habría que, si uno quiere después, eh, machear, agregar esas Qs, no tiene sentido porque igual en Mix and Match ya queda el match, pero si uno quisiera para retornar la información, tendría que hacerlo usando una consulta Sparkle. ¿Tá? Pero eso yo siempre me fijaba al principio, bueno, me habrá quedado acá, me llevo la planilla como mejorada, y no. ¿Tá? O sea que estaba buenísimo por un lado, o sea, lo que mejor hace es el macheo colaborativo. Después, para llevarse información de vuelta, no sé, yo no le encontré mucho la vuelta. Pero si podemos seguir viendo y también después quiero investigar eso, investiguemos juntos esa pregunta que hiciste, Julián, y que también hizo Nat. ¿Tá? Tengo Bien. otra pregunta, perdón si ya Sí. lo dijiste y no te escuché, pero no entendí si las propiedades las usa solo cuando crea un ítem nuevo o si al machear también actualizaría esas propiedades, además del identificador de la biblioteca. No, al machear, Ok, esas propiedades servirían para mejorar el macheo, o sea, para dar más pistas por ejemplo, match automáticos, ¿no? bien, Y, pero no lo agrega, al menos ok, yo ok. no he visto que lo haga. Sí al crearlo lo hace, Buenas. crear ítem. Bien. Eh, bueno. No sé, alguna otra pregunta, porque si no ya podemos pasar a Quick Statements, que sería la otra herramienta que
tenemos para hoy. Esta era más de macheo, la que viene es más de edición masiva. El punto fuerte de este es el macheo. El quick statement vamos a ver que no sirve para machear, directamente no hacen macheo. Te dicen que machees por otro lado. Yo tenía varias dudas, pero creo que se resolvieron conforme fueron explicando. Solo quisiera confirmar si sí entendí bien. Dale. Entiendo entonces que puedes subir la base o tu catálogo a partir de OpenRefine. Una vez que sube, ya puedes hacer el match de esos datos con Mix and Match. El catálogo, entiendo, lo puedes crear antes, lo puedes descargar o trabajar junto con la biblioteca en su caso. Y pues bueno, los datos que va haciendo Match ya son directamente del catálogo que acabas de subir y de justo Wikidata. Una duda también, ¿puedes usar el mismo catálogo que subiste a OpenRefine a este mismo, a Mix and Match? Bien. En realidad, no, hay que hacer uno para hay que trabajar con uno en OpenRefine y con otro en Mix and Match. Yo cuando decía como el mismo catálogo, lo de las dos pasadas, a ver cómo ser claro con esto. Uno con OpenRefine trabajas, ¿te acordás, Claudia, como lo vimos con Nat la vez pasada? Uno agarra el catálogo bastante en crudo y trata, ahí hace un cotejo de una columna, por ejemplo, una columna contra las etiquetas de Wikidata. Entonces, uno se fija cuál es, por ejemplo, lo que hice yo fue fijarme cuál es, cotejar la etiqueta, después cotejar fecha de nacimiento, fecha de muerte, y lo que todo coincidía eh, con OpenRefine, cuando coincidían los cotejos de muchas columnas y era como ya absolutamente seguro que eso era así, agregarle a todos esos ítems, agregarles la propiedad del catálogo, del identificador del catálogo de autoridades, ¿no? Entonces, de 30.000 ítems, alrededor de, no sé, 3.000 ocurría eso, ¿no? Porque el resto, OpenRefine te decía, bueno, hay 4 opciones, fíjate, qué sé yo. Entonces, hacer eso con 25.000 ítems era imposible. Entonces yo filtré los que el match era seguro y le agregué con OpenRefine, en mi casa yo solo, le agregué una columna más que era el identificado, la ID con la propiedad del 12.695, que era la de la ID de autoridad de la Biblioteca Nacional, con su respectivo valor. Subí eso y de una sola vez hay 3.000 ítems de Wikidata con ya identificados. Y eso está bueno porque lo puede hacer uno y lo hace rápido y está. Pero con todo el resto, uno solo no puede ponerse a machear cuando son tantos ítems. Entonces, uno agarra de nuevo la planilla y empieza como a quitar columnas, todas las columnas del catálogo que no son relevantes, bueno, las vas borrando, hasta llegar a algo así como muy más chiquito. ¿Se acuerdan la semana pasada que el catálogo tenía, no sé, decenas de columnas? Acá le borramos la mayoría y dejamos solamente las que Mix and Match dice. Le tratamos de armar una descripción copiando algunos campos. Por ejemplo, esta descripción yo la armé agarrando el campo de nacimiento, muerte, y la descripción que había. O sea, como la traté de meter todo en un solo campo, tal como Mix and Match lo pide,
que es como especial. Entonces es como que hice otra planilla, obviamente basada en la anterior, ¿no? Acá le puse, acá en las Q, en la columna de Q, le pongo todas las que ya macheo OpenRefine, las pongo acá. Le pongo lo que ya se sabe porque los maché con OpenRefine, acá lo señalo, y el resto los dejé en blanco. Ahora hay muchos, pero el resto los dejé en blanco y van a ser sobre los que la gente realmente esté trabajando, ¿no? Sobre estos es los que va a trabajar. En cuanto al flujo de trabajo, eh, esto es más una duda que una afirmación, pero convendría primero subir un lote con OpenRefine sin cotejar, digamos con nada. A partir de eso ya tenés ejemplos como para decir, che, se puede hacer una propiedad, Ajá. someter la propiedad a votación suponiendo que no exista, como para decir, bueno, ya esto, no sé, son 29.000 autoridades, yo ya, mira, ya en Wikidata hay 8.000, suponete, este, y le podés poner ejemplos que son requisitos que te piden para crear una propiedad, y después de eso podés seguir con Mix and Eh, Match, digamos. yo hice al revés. Igual no entendí bien lo que vos decís sobre subir sin cotejar, porque en realidad si subís sin cotejar puedes estar generando duplicados. Eh, es como Sí, que, a menos que sí, estés sí. muy seguro, a menos que estés muy seguro que es un campo que Wikidata nunca abordó, qué sé yo, no sé. Pero si no, 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 es no, muy claro, sí, probable perdón. que haya duplicado. Me expliqué mal, me expresé mal, digo. Subir sin cotejar con la propiedad de la biblioteca, por ejemplo, porque no Ah, existe. sí, sí. Yo cotejo con Wikidata, me fijo que, no sé, que Daniela Colioni exista en Wikidata, bla, 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 bla. Extraigo los Q para después guardarlos para, para cuando suba Mix and Match, pero Sí. ya en ese primer lote que subo, usar algunos elementos como ejemplos para la creación de la propiedad. Sí, sí, esa es una posibilidad. De todas maneras, no es imprescindible. Cuando yo propuse propiedades, eh, por ejemplo, el de obras de la Biblioteca Nacional, o sea, Sí, uno crea, sí, uno crea previamente, pero podés crear 4 o 5 ítems que ya sirvan con como eso está. ejemplos, Ah, sí, listo, porque vos tenés buenísimo. que ejemplificar. Cuando propones una propiedad, tenés que poner ejemplos, pero los ejemplos son 4 o 5. Entonces la gente ya entiende de qué se trata, pero no te piden que ya existan los ítems desde antes. Eso no es un requisito. Eh, Ah, bien, está, está. No, está bien. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ni nada. A veces la respuesta es como bastante triste porque sí, a veces requiere bastante trabajo, ¿no? Pero sí, por ejemplo, hacer 2 veces la planilla, una para OpenRefine y otra para Mix and Match. Lo que pasa es que igual te ahorra tiempo, porque de la otra manera son esas cosas que uno dice, y sí, algún día me voy a poner a cotejar, pero son 25.000 y yo solo no puedo, o sea, no. Em, Obviamente, en Mix and Match depende que haya una comunidad, porque también uno lo puede publicar en Mix and Match, pero si no lo usamos, si nadie lo usa, tampoco pasa nada, ¿no? Eh, Sí, pero está bueno para pero, trabajar con el personal, por ejemplo, de la biblioteca, de, no sé si tiene un departamento de autoridades. eh, Vos ya le dejás esto armado y es casi una cosa lúdica, digamos. No tienen que ponerse a editar en sí, OpenRefine y todo, que por ahí es un lío y no tienen tiempo, sino que dejás el catálogo en Mix and Match, que lo vayan haciendo de a poco y cada 6 meses se hace una bajada y se actualiza el catálogo si quisiesen incorporar el QID, por ejemplo, en el campo Mark. sí, hay montos que se pueden hacer que están bárbaras, totalmente. Bien, bueno, pasemos a Quick Statements. Voy a compartir pantalla de nuevo.
Eh, bien. Bueno. Quick Statements es una herramienta que por un lado es bastante parecida a OpenRefine, se jacta de ser como quick, y tiene razón en parte. O sea, es más rápida, pero un poco menos potente que OpenRefine, ¿no? Quick Statements, lo que vamos a estar viendo es Quick Statements 3.0, que es la versión más nueva. Es decir, que hubo antes versiones, la versión 1 y la versión 2, pero la actual es esta Quick Statements 3, que es la que anda mejor, la que está mantenida y la que va a seguir, tiene más posibilidades a futuro, ¿no? Y algo interesante de esta herramienta es que la desarrolló Wikimedia Brasil, es decir, se hizo desde la región nuestra. Bien, así es como se ve la página de inicio, y la documentación está en esta otra página. Yo después les voy a compartir la presentación, está en Meta. La documentación, que es súper detallada, está buena. Está muy bien hecha. Lástima que está en inglés y que todavía no agregaron la posibilidad de traducirla, pero después les voy a decir, les voy a ofrecer traducirla, a ver si ellos tienen que poner las etiquetas para que nosotros podamos traducirla. Bien, para entender cómo se usa Quick Statements, quiero que volvamos un poquito al módulo. ¿Se acuerdan de las consultas Sparkle? Refrescar algunos conceptos, porque se usan en Quick Statements, que es que en Wikidata, statement es sinónimo de declaración, en castellano sería declaración. Una declaración en Wikidata está compuesta por 3 partes, como yo siempre lo repetía en el módulo de Sparkle, que es sujeto, predicado y objeto, ¿no? Por ejemplo, Paulina Luisi es el sujeto, el predicado es la propiedad, estado de los derechos de autor, en este caso, y el objeto o valor, derecho de autor, han expirado. Este es una tripleta, un statement, que tiene 3 partes. Q, P, Q. ¿Tá? Bien. Bueno, esta misma afirmación, declaración triple, en Quick Statements se escribe así. O sea, es una sintaxis que es bastante sencilla. Se separan las 3 partes por este signo que es la barra vertical, y está, ¿no? Entonces, acá lo que tenemos es el sujeto, el predicado o propiedad y el valor. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, agregar una declaración en Wikidata con Quick Statements, tendríamos que generarla con este formato. ¿Por qué? Porque Quick Statements sirve para eso. O sea, para lo que nos sirve es para agregar a Wikidata distintas declaraciones de manera como bastante rápida. Volvamos, ahora quiero para que se vea, para ver cómo funciona y que entiendan a dónde se pone esa sintaxis. Esta es la página de inicio. Yo acá estoy logueado, pero si no están logueados, se inician sesión acá arriba a la derecha. Una vez que se loguean, les permite crear un nuevo lote, ¿no? Un nuevo lote es una nueva edición.
Acá les va a preguntar dónde lo quieren crear, puede ser en Wikidata o en el sitio de test. Por las dudas, si no están seguros en sus primeras pruebas, pueden usar la Wikidata de mentirita, de test, que no, si se equivocan no pasa nada. Después les pregunta el formato del comando, y acá les da dos opciones, B1, que es Quick Statements versión 1, o CSV. Nosotros lo que vamos a ver acá siempre es la B1, porque CSV en realidad es como bastante parecido a OpenRefine, y en realidad me parece que es mejor usar OpenRefine para eso. Acá le van a poner un nombre a la edición que ustedes hagan. Yo estuve haciendo algunas pruebas anteriores. Y acá es donde uno va a poner los comandos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si uno quisiera decir que Paulina Luisi tiene su estado de los derechos de autor, es que los derechos de autor han expirado, lo pone acá, así. Esto lo que dice es que si uno le da acá a crear, es que tiene que crear este statement. Tiene que ir al ítem de Paulina Luisi, tiene que agregarle una propiedad que sea estado de los derechos de autor como creador y con el valor derecho de autor han expirado. Por supuesto es ridículo hacer esto, porque podemos ir directamente al ítem de Paulina Luisi y hacerlo a mano de una manera mucho más amigable, sin tener que buscar las Q y las P de cada cosa. Esto no lo hace nadie porque en realidad Quick Statements es para ediciones masivas. ¿Mm? Entonces, ¿cuál es el caso de uso? Bueno, caso de uso en realidad puede haber muchos. Yo para lo que lo encontré útil es para hacer ediciones masivas y muy repetitivas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? O sea, si yo sé que hay muchos autores que yo sé que el estado de los derechos de autor como creador, los derechos de autor han expirado y sé que todavía en Wikidata eso no está, no lo tienen, no tienen esa afirmación. Bueno, yo podría copiar esto, cambiarle la Q, obtener una lista de Qs de los autores y seguir agregando renglones, ¿no? Chic, 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 cambiándole las Q, ¿no? De acá del autor, ¿no? Y Quick Statements lo que tiene es que pueden ser una línea, pueden ser 4 líneas o pueden ser 17.000 líneas, ¿no? Entonces ahí empieza a parecer un poco más útil. Vamos a ver un caso de uso real. Voy a tratar de mostrarles un caso de uso real antes de terminar la clase, pero primero quiero que veamos algunas cositas más de la sintaxis, porque esto es una sintaxis muy básica, que es agregar un statement, agregar propiedad y valor, propiedad y valor. Pero Quick Statements en realidad permite bastantes cosas. O sea, es bastante flexible. Por ejemplo, permite agregar calificadores. ¿Se acuerdan que en Wikidata, además de decir que Paulina Luisi sus derechos de autor han expirado, se le pueden poner calificadores, por ejemplo, aplica la jurisdicción, países con 70 años post-mortem o menos, y el método de determinación, 70 años, pasaron más de 70 años desde la muerte del autor. Les voy a mostrar el ítem para que esto no sea tan abstracto. Toda esta información ya en Paulina Luisi, en el ítem de Paulina Luisi ya existe. Pero es este campo.
este que está acá. Estoy analizando este statement, ¿no? Tiene estos dos calificadores y tiene una referencia, ¿tá? Entonces, Quick Statements permite, además de poner la propiedad y el valor, permite agregar calificadores, ¿tá? ¿Cómo? Bueno, acá está la sintaxis. Esta es la sintaxis para agregar calificadores. Si ustedes analizan acá, yo le puse acá a cada concepto, le puse su respectiva P's y Q's, para que se entienda bien qué es lo que dice acá abajo. Acá dice que Paulina Luisi, el estado de los derechos de autor como creador, es que los derechos de autor han expirado, y como esto es un mismo renglón, como en un mismo statement no puede haber más de una propiedad, se entiende, o sea, Quick Statements entiende, razona que si hay una segunda P, va a ser la P de un calificador, ¿tá? Y si hay una tercera P, va a ser la P de otro calificador. Y todas las P que agreguemos van a ser más calificadores. Entonces, los derechos de autor han expirado. Esto aplica la jurisdicción, países con 70 años post-muerte o menos, y el método de determinación es 70 años o más transcurridos de la muerte del autor. Entonces, todo este renglón de acá abajo, en Quick Statements, significa todo esto de acá arriba. ¿Está? Es la traducción a la sintaxis de Quick Statements, que es bastante sencilla, más allá de que cuando uno ve tantos numeritos suena raro, pero está. Entonces, uno, si tuviera que crear este statement, lo que haría es pegarlo acá, sí. Lo pegaría así. Pero además de calificadores, nosotros podemos agregar referencias, ¿tá? En este caso, como vimos, la referencia está basada en la heurística, porque murió hace más de 70 años Paulina Luisi. Entonces acá podemos, en Quick Statements, la sintaxis, acá hay una cosa levemente distinta, que es que los calificadores se agregan con nuevas P's, pero las referencias se agregan agregando el número de la P, de P887, que es basado en la heurística, la propiedad basada en la heurística, pero en vez de poner la letra P, se pone la letra S, que viene de source, fuente. ¿Okay? Y se pone acá el valor de esa source. ¿Okay? Entonces, esto es otro renglón entero, que significa todo lo que está acá arriba, ¿no? Entonces uno quedaría así, más largo, y ahí uno le da a crear, y crea, si no estuviera, ¿no? Crearía todo esto, todo entero esto. ¿Ok? Bueno, acá pueden surgir bastantes preguntas, no sé, háganme lo que ustedes quieran, yo tengo algunas posibles preguntas que sé que pueden surgir, son ¿qué pasa si ya existe esa afirmación? No pasa nada, no la vuelve a escribir, si ya existe, lo deja tal como estaba. Pero si Después, existe sin los calificadores o sin la referencia. si existe, yo creo que eso sí, lo pasa de largo también, pero a menos que le agregues, porque eso puede pasar, uno puede querer agregar, yo leí un caso, no sé, hay muy pocos casos en los que uno pueda querer agregar el statement igual. Por ejemplo, vi un caso en el que
te dicen, bueno, ¿quiénes fueron los directores de la Biblioteca Nacional? Entonces puede ocurrir que fue, qué sé yo, Juan Pérez fue de 1960 a 1965. Después vino otro y después Juan Pérez de nuevo. Fue, pero de 1980 a 1985. Entonces uno quiere agregar el mismo statement, pero con otro calificador, por ejemplo. Y para eso hay una sintaxis que es, que le agregas el simbolito más acá adelante. Y eso le dice que fuerce la creación, ¿no? Pero si no, o sea, si vos le quitas esto, de hecho lo podemos probar, no crea de nuevo. No sé, porque reconoce que es ese statement, aunque no tenga la fuente, y lo hace skip, o sea, lo saltea. ¿Tá? Lo pruebo. Total. Acá, cuando uno le da crear, te dice, hay como una preview de lo que vas a estar haciendo, que te permite saber si no vas a meter la pata. O sea, antes de meter la pata, está buenísimo esto. Te dice, Paulina Luisi, declaración, están los derechos de autor, derecho de autor no expirado, aplica la jurisdicción, es todo como tal como queremos. Ponemos guardar y ejecutar. Y entonces acá te dice que está hecho. Si uno va, yo me la juego que no hizo nada, o sea que no lo agregó, pero veamos. Vamos a ver si lo hizo o si lo repitió. No, ve que no le agregó un nuevo statement, lo dejó tal como estaba. ¿Está? Así que es muy bueno reconociendo, tratando de evitar información duplicada. En ese sentido, como te salva de generar demasiada información doble. ¿Está? Salvo que le digas con esa sintaxis que te dije. Bien, volvamos de nuevo a la aplicación. ¿Y para crear un elemento nuevo? Sí, ahora les muestro eso. Era lo que venía después. Hay sintaxis para muchísimas cosas. Yo hasta ahora les mostré para crear statements, pero hay para... Acá está. Para crear un ítem también. Para crear un ítem, uno pone el comando create en un renglón y abajo, todo lo que va abajo de ese renglón empezando con last, son los statements de ese nuevo ítem. ¿Tá? Por ejemplo, acá lo podemos hacer en test Wikidata, ¿no? Entonces uno pone create, ¿no? Y después uno puede así crear varios, ¿no? ¿No? Acá yo estoy creando dos ítems, perdón, di bastantes cosas por sentado. Estoy creando dos ítems, porque puse create y abajo puse con last, le fui agregando statements. Pero además, hay una cosa nueva que no habíamos visto, que es que además de agregar statements, se pueden agregar etiquetas y se pueden agregar descripciones a los ítems. Las etiquetas se agregan con esta sintaxis que es la L del label y después el código del idioma. Si fuera en inglés sería LN. Como es en castellano es LS. Si fuera en portugués sería LPT. Y así. Y después el valor, que también acá se agrega una nueva cuestión, que es que los valores pueden no ser solamente Qs, sino que pueden ser, por ejemplo, cadenas de texto. ¿Tá? Cadenas de texto van entre comillas. Entonces acá yo tengo que
la etiqueta en español es Juana Pérez, la descripción en español es escritora uruguaya, y que es instancia de, P31 es instancia de, Q5 ser humano. Yo podría seguir agregando acá con last, seguís agregándole cosas. Después haces otro create, etc. Y después en el medio, acá pues ya podés pasar a otra cosa, ¿no? Poner Q, no sé cuánto, y seguís agregando statements a otros elementos, ¿está? Pero si vos haces esto, yo acá estoy elegí hacerlo en el test. Bueno, nos hace la preview, nos dice un poco qué es lo que vamos a hacer. Parece que había... Bueno, me dio error. A ver. Perdón. ¿Saben lo que pasó? Pensé que me había equivocado. No, lo que pasó es que en la Wikidata Test P31 y Q5, la P31 solo admite cadenas de texto, porque P31 en Wikidata Test puede llegar a hacer cualquier cosa. En fin, habría que ir a Test Wikidata. Vamos a ir a Test Wikidata para probar que ande, que lo que le dije es cierto. Y vamos a poner instance of. Eh, Instancia de en Wiki. Ay, no, perdón. Pero te En, apareció, tenés sí, que no, buscar una lo busqué en propiedad. ítems. Sí, sí, sí. Sí, ahí está. Em, Instancia de, esto es lo mismo que Q31. Y bueno, ser humano es Q497. Entonces, esto mismo se lo agregamos al otro. Y ahora debería andar escritora. Y ahí lo hizo. Creo Juana Pérez, escritora uruguaya, instancia de ser humano. ¿Tá? Y lo mismo con Juan Pérez, un escritor uruguayo. Eh, Ahí va. O sea que pueden crear ítems de esa manera, con esa sintaxis. Y después está la posible, otra cosa, pregunta posible es cómo eliminar declaraciones. Por ejemplo, si detectamos declaraciones. Esto, ahora vamos a ver, esto en general uno lo detecta con distintas queries, con distintas consultas de Wikidata. Entonces uno detecta algunas declaraciones que están mal, y si le agregas el signo menos o guión adelante ups, del statement que querés, que ya existe, ¿no? Tiene que existir, y le pones el menos, lo que vas a estar corriendo es borrar esa declaración. ¿Tá? Solamente agregándole el signo menos. Estos son algunos ejemplos, porque después en la documentación ustedes van a ver muchísimas cosas, otras cosas que se pueden hacer. Se puede, por ejemplo, modificar una declaración en vez de borrarla y crearla de nuevo. O se puede cambiar, no sé, el ranking de una, cosas así como muy de detalle, ¿no? Se pueden hacer. Eso está todo en la documentación. Eh, Cosas, prácticamente todo lo que se puede hacer en Wikidata se puede hacer acá.
bueno, distintos tipos de datos, todos los tipos de datos que existen, por ejemplo, coordenadas, cantidades, ponerle, vieron estos valores especiales que son no value, o sea, sin valor, en fin, los sitelinks, los alias, todo, en realidad todo se puede hacer. Todo tipo de edición de Wikidata se puede hacer con Quick Statements y tiene su sintaxis. Agregar calificadores, agregar referencias, borrarlas, etc. ¿Tá? Pero bueno, en el tiempo que queda yo quiero mostrar un caso de uso, porque si no, yo cuando me lo mostraron, yo decía, ¿para qué? O sea, si ya sé OpenRefine, no sé, o sea, como que no le encontraba mucha cosa, pero la primera pista de por qué está bueno es esta cuestión de que uno pega acá algo y le aprieta Create y lo corre, ¿no? Esa es una primera pista, o sea, que me parece que está interesante, que agrega velocidad a lo que uno quiere hacer con respecto a OpenRefine, ¿no? Entonces, bueno, vamos a hacer un caso de uso que yo todavía, o sea, hoy lo estuve investigando, pero no lo corrí todavía. Voy a poner buscar, yo hice una query, voy a poner una query y les voy a explicar qué es la query. Y la voy a, eh, yo pensé esta query. Esta query lo que dice es, busca instancia de ser humano, eh, cuya ocupación es escritor. El país de nacionalidad es un país que forma parte de América Latina, o sea, escritores de América Latina, cuya fecha de muerte, acá en el filtro, la fecha de muerte es menor al año actual menos 100, pero para que sea más claro lo voy a poner acá. La fecha de muerte, el año de la fecha de muerte es menor a 1926, o sea que pasaron más de 100 años. Esto que acabo de hacer es un sinónimo. Solamente que si lo ponemos así, sirve para el año que viene, sirve igual. Pero bueno, pongamos que es menor a 1926 y le agregamos que no tenga, que el ítem no tenga un statement de estado de los derechos de autor. O sea, entonces, si uno corre esto va a tardar un poco porque buscan escritores de toda América Latina, pero hoy no me daba timeout. No era a ver. Ah, corrió. Entonces, acá tenemos 51 resultados. Son todos escritores de América Latina que murieron hace más de 100 años. Vamos a chequear esto. Sí, el más reciente fue en 1925. Y que no tienen una declaración sobre su estatus de derecho de autor. Entonces, con todos estos, uno puede... Este es un caso de uso típico para quick statements, me parece, porque uno ¿qué quiere? Uno quiere ponerle a todos estos un statement que sea estado de los derechos de autor como creador en dominio público, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo lo podemos hacer? Tenemos acá la lista. Entonces lo que podemos hacer es descargarla. Yo la voy a descargar en CSV y la voy a subir a ver cómo lo hago. La voy a subir en un segundito. Entonces créanme que ahora lo estoy abriendo y lo voy a poner en una planilla de online para que lo podamos ver todos. Lo voy a poner acá. Lo que hice acá fue copiar la primera columna del CSV. Los 51 ítems. Entonces, uno está acá en la planilla. ¿Cómo podemos hacer para hacer
relativamente rápido ir a Quick Statements, bueno, agarramos acá esto y nosotros necesitamos generar en la primera columna, por así decir, de Quick Statements, la Q. Entonces acá le podemos hacer un buscar y reemplazar, ¿no? Que si no me equivoco, a ver cómo era, buscar y reemplazar. Entonces uno puede acá copiar. Esto es un sencillísimo buscar y reemplazar para sacarle eh, toda la URL de adelante de la Q, reemplazar por nada, ¿no? Y ponerle a reemplazar todos. Entonces ahora nos quedamos con solamente las Qs eh, y le vamos a en el formato, le podemos borrar formato. Bueno, no importa, porque igual después vamos a copiar. Entonces, lo que tenemos acá son todas las Qs a las que le queremos agregar los quick statements, ¿no? Entonces, lo que vamos a ir haciendo es generar un caso, ¿no? Con uno de estos ítems generar cómo sería el statement y después lo vamos a copiar para el resto, ¿no? Entonces, yo acá lo que hice, me preparé los P y las Q para no estar buscándolas, ¿no? Pero básicamente lo que uno haría es buscar las P's y las Q. Voy a pegar acá. Bien, yo les explico qué es esto. Esto que pega acá es P7763 es estado de los derechos de autor como creador, Q7188 es derecho de autor en expirado. A eso se le agrega un calificador, P1001, es parecido siguiendo a lo de Paulina Albisi. Vieron acá lo que habíamos hecho con Paulina Albisi en el último caso, el caso más... Era como esta línea, lo que pasa es que Paulina es con 70 años y nosotros lo estamos haciendo con los de 100 años o más. Entonces acá va a decir países con 100 años o menos, transcurrieron 100 años o más y murió hace más de 100 años. ¿Está? Entonces, se aplica la jurisdicción, países con plazo de derecho de autor de 100 años o menos, método de determinación 100 años más transcurridos, y la fuente es basado en la heurística, murió hace más de 100 años. Eso es lo que quiere decir todo este renglón, a la cual le vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a hacer como un truquito. Bueno, esto lo aprendí en mi curso de Office para principiantes. Si uno en Office hace en la columna B1 le pone A1 y le agregas una cadena, eh, lo que hizo fue agregarle la cadena a toda, o sea, agregar el Q este y agregarle toda la cadena que yo puse. Pero entonces lo que tiene de bueno es que ahora yo puedo copiar esto, porque estoy copiando la fórmula, no estoy copiando la... Bueno, pensé que estaba copiando la fórmula. Ujú. El LibreOffice, no sé. Sí, 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 perdón. Va de nuevo. Ahí va.
Yo generé con esto en una planilla estas afirmaciones que tienen, todas comparten prácticamente toda la línea menos el ítem. Se aplica a 51 ítems distintos el mismo statement, que incluye propiedad y valor, incluye dos calificadores e incluye una fuente, una referencia. ¿Tá? Entonces uno copia todo esto, lo pone acá y cruza los dedos y le pone crear. ¿No? Hay que ver que esté en Wikidata, el formato. Ah, hay que ponerle un nombre. Yo le voy a poner, por ejemplo, eh, autores latinoamericanos en dominio público mundial. Porque los que murieron hace más de 100 años, lo que tiene, los elegí porque son los más fáciles. Eh, es lo más fácil de modelar. Está en dominio público en todo el mundo. Si fuera un plazo más corto, digamos que ver bien cómo modelarlo bien. Si, por ejemplo, si murió hace 75 años, tendríamos que ponerlo, bueno, en dominio público, pero ¿dónde? En países con determinados plazos, en fin. Entonces, esto que murió hace más de 100 es fácil. Entonces, nosotros le damos crear y acá, esto está bárbaro. De nuevo, esto es una de las cosas que tiene buenísimas. Quick Statements que te da esta preview te dice, por ejemplo, Ramón Aldana Alberto. Si uno quiere, lo va a ver, por las dudas, dice. A ver si dice bien. Político mexicano. Entonces ahí me genera un poco de duda, pero acá dice ocupación escritor, o sea que está bien ponerle a este. Y no tenía, no decía, efectivamente no decía derecho a autor. Entonces está bárbaro. Y que dice que le va a agregar, están los derechos de autor que expiraron, que aplica la jurisdicción, o sea, todo lo que nosotros queríamos lo va a hacer. Y bueno, y uno si quiere puede seguir chequeando. Y cuando uno está seguro, le da guardar y ejecutar lote. Puede tardar un poco porque esta vez son más. Pero bueno, esta es un poco la idea. Para mí, los casos de uso que encontré son de este tipo. Es correr alguna query por ejemplo, de información que le está faltando y que nosotros sabemos o que se puede deducir, o también al revés, queries con información para detectar información errónea y para a la que después nosotros queramos quitarle un statement, ¿no? Este es un caso, yo con esto de los plazos de derecho de autor podría estar un rato largo, porque después podría ser los que murieron entre 50 y 70 años, y ahí ponerle otro tipo de statement. Después los que murieron entre 70 y 100, o entre 70 y 80, y así. O poner los que están bajo derecho de autor, qué sé yo, en fin, con esto del dominio público se podrían hacer un montón. Bueno, vamos a ver, acá ya terminó, ya hizo los 51. Entonces uno hace clic en Ramón Aldana del Puerto y si todo salió bien, le agregó esto. Ahí va, le agregó todo este bloque entero, con la referencia y todo. Bueno, no sé, bastante quick fue, ¿o no? O sea, tuvo la complejidad de, sí, de armar la planilla, qué sé yo, pero, no sé, me parece que este tipo de caso le compite a OpenRefine. En otros, donde hay que hacer más limpieza. Vieron que yo no hice ninguna limpieza. Es como que hay que saber todo lo que uno quiere subir, hay que saberlo de antemano con Quick Statements. Bueno, dejo de compartir y así podemos charlar un poco a ver qué les parece o si tienen preguntas o casos de uso posibles. ¿Has probado revertir un batch que subieras con Quick Statements?
Ah, no, pero viste está el botón. No vi que eso Sí, Openify no lo tiene, hasta donde yo sé, tenés que ir a otro lado, en todo caso. mira, no lo probé, pero tiene el botón y también o sea, otras personas también pueden revertirte eh, si, si uno cometió una macana. También esto, no sé dónde viene exactamente, pero la- o sea, otros pueden ver los baches, se pueden, a ver si están tipo algo así como últimos baches o algo por el estilo, porque me parece que no solamente uno mismo, sino otros, tipo un admin o algo así, lo puede revertir el batch entero. O sea, si uno se mandó una macana total, sí, le da para atrás. Sí, no lo hice, pero es una de las cosas que ellos te dicen que se puede. Sí. Pero ustedes le ven, o sea, por ejemplo, los Open Refine Heavy Users que hay acá en la sala. Ah, Mariana, querías... No, que es un tema en realidad, no es una duda de weak statements, en general de las subidas masivas, que ahora hay una consulta en Wikidata a la comunidad sobre las subidas masivas, y bueno, y de intentar poner como ciertas restricciones. Me vino a la mente por esto de revertir, o si uno se mete la pata con alguna subida. Me hizo acordar un poco a eso, que también se está discutiendo en la comunidad, las políticas para las subidas masivas, y bueno, nada, no sé muy bien en qué anda esa consulta, si alguien tenía idea. Pero decís de la política de relevancia que estaban proponiendo, que hablaban un poco de ediciones masivas o hay No, otro proceso aparte. hay otra Ah, consulta en ok. paralelo sobre subidas masivas. No, A ver ni si la idea. encuentro, digo, la busco y ahora después se las comparto. Dale. No sé si te refieres a este que estoy poniendo en el chat, Mariana. Creo Justo que yo es eso, también sí. Creo que tenía es eso, esas Clau. dudas. Ah, perdón. Em, es esta, es esta. La idea de esta política, que yo creo que si no se aprobó, se va a aprobar, es que va a haber que pedir permiso para cargas masivas. eh, no es lo que hicimos nosotros. Para esta gente masivo son decenas de miles o cientos de miles de ediciones, ¿no? Pero, pero sí, se están endureciendo, es un tema complicado, pero se están endureciendo las políticas de edición masiva. Para mí no está bien, pero bueno, se entiende el por qué. Mm, mm. Pero bueno, volviendo a lo que decía Nat, vieron que yo les compartía la pantalla, eh, y ahí en el Quick Statement se pueden ver los últimos lotes de uno mismo, pero también de todo el resto de todo el resto de los usuarios, o buscar lotes de otro usuario. Les comparto de nuevo. Acá están los últimos lotes en general. Eh, ¿Vieron que mira, a mí me permite ir a revertir y discutir. No quiero tocar. Pero, porque no lo he hecho, pero entiendo que no sería automáticamente que lo revierte, sino que hay un proceso. Ok. Em,
Pero está interesante porque viene que aparece no solo en los de uno, en los de otros también. Y lo otro es que, cuando uno puede ir al usuario de uno, ir a los lotes previos y ven todos los lotes anteriores de uno mismo, o también puede buscar lotes de otro usuario, o por ID del lote, pero bueno, es más difícil, pero por otro usuario, qué sé yo, ahora no sabría cuál, pero me parece que esto puede ser útil también para gente que hace mantenimiento. Me parece que muchos de los que hacen mantenimiento en Wikidata usan Quick Statements. Para ese tipo de tareas me parece que se suele usar más Quick Statements que OpenRefine, ¿no? Y lo que yo hice es un poco una tarea de mantenimiento, aunque agregué información, en realidad son como tareas como muy automatizadas de decir, bueno, si murió hace más de 100 años, tal cosa. O se puede hacer otra query, bueno, si tiene este statement y este otro que son contradictorios, hay que borrar uno, no sé, ese tipo de cosas. Eso se suele hacer con esto. Bueno, no sé, otras preguntas, ideas. Hasta acá es un poco lo que yo les decía. Me parece que son dos herramientas que son interesantes y que en algún momento se las van a cruzar eh, y en algún momento van a encontrar el caso para en que digan, "Uy, sí, estaba bueno esto". A mí me ha pasado. Sí, la verdad es que Mix and Match, yo no sabía bien cómo era el proceso para subir eh, un catálogo. Me vino al pelo la descripción, la explicación, porque justo estaba pensando en hacer algo así con un repositorio acá de la universidad y ya estuve trabajando el año pasado con OpenRefine, ya está creada la propiedad y todo, pero bueno, ahora hay que seguirlo y un poco también la idea es autonomizar eh, al propio repositorio y que puedan seguir haciéndolo ellos. Así que esto me viene genial. Buenísimo. ¿Y vos, Julián, habías probado Quick Statements o usás Quick Statements? No, la verdad es que no lo uso desde cero. Lo que he hecho varias veces es trabajar en OpenRefine y exportar el, el- el script para Quick Statement no sé, por ejemplo, no sé, OpenRefine suele fallar. Falla a Claro. veces y me da la sensación de que Quick Statements es un poquito eh, más estable. Tal vez es por la sencillez del código, no sé ni idea, la verdad, pero no me ha traído tantos problemas para subir a Wikidata como como OpenRefine. Así que a veces hago ese trabajo con las dos herramientas y, eh, y eso, pero nunca trabajé desde cero en Quick Statements. Ok, cuando hagan eso, siempre traten de chequear que están en Quick Statements 3, porque anda mejor. Si es por ver que anda bien, el Quick Statement, la versión 3, porque si buscan en Google Quick Statements, lo primero que les va a saltar es el 2, que también está en línea, que anda, pero este anda mejor y además lo que el otro tiene roto, que anda realmente mal, es el historial de los lotes anteriores y todo eso. Así que usen el 3 que está buenísimo y que lo hace gente amiga. Sí, tal cual. Yo he usado el 2 y es cierto que no podés volver a un lote que subiste antes nunca. Tal cual. Bueno, ¿alguna otra pregunta, idea, duda? Vamos terminando por acá. Y con esto ¿Cómo terminamos, no seguimos? sé. La pregunta. Bueno, sí, ¿cómo seguimos? Algo interesante es que se han creado bastantes grupos de Telegram
Una posibilidad es seguir en esos grupos, hasta ahora entonces, repasando, se creó un grupo de Sparkle y un grupo de OpenRefine. Eso sería una posibilidad. Yo lo que puedo hacer, entre otras cosas, es recordarles por el mail, voy a mandar como un mail final del curso, esa posibilidad de sumarse a esos grupos. Después, la idea también es, el proyecto este, a partir del cual salió este curso, la idea es que siga como un año más, así que va a haber oportunidades de hacer más formación. En abril, ahora vamos a hacer una campaña de edición que se va a llamar Dominio Público en América Latina, que ya les paso el enlace. Todavía no arrancó, pero si quieren se pueden registrar, como para arrancar a partir del 1 de abril. Eso va a ser una campaña, no va a ser como para aprender, sino para colaborar en torno a este tema del que estuvimos hablando. Así que bueno, también está el Wikiproyecto, dominio público. Todos estos después se los mando yo también por correo. Pero en el Wikiproyecto dominio público lo que tiene es que uno, si ahora le copio el link, si uno va hasta abajo de todo y se suma, si uno se suma a los participantes, abajo, si uno se scrolla hasta el final, se suman los participantes. Y lo que tiene eso es que después nosotros podemos hacerle si hay eso, por ejemplo, una nueva campaña de edición, un nuevo curso, cosas por el estilo, al estar todos en la lista, nos podemos comunicar más fácil con ustedes. Y bueno, y después, no sé, cosas que se les ocurran a ustedes también. Creo que también puede servir el Wikiproyecto viendo un poco esta política que se va a aprobar de subidas masivas como para ayudarnos, respaldarnos un poco con nuestras subidas masivas, porque bueno, los Wikiproyectos también aparentemente tendrían un rol de apoyar o avalar o de ser la comunidad a la que se tiene que notificar de ciertas subidas, entonces también podemos como tener medio una red de apoyo para eso. Sí, totalmente, Me parece bien. totalmente. Porque además, todo lo que es patrimonio nuestro, bueno, patrimonio y todo, qué sé yo, conocimiento de nuestro, en general siempre es visto como poco relevante o como que, qué sé yo, en fin. Eh, Después, sí. no sé si alguno de los que estaba estará interesado, pero me llegó el ping hace poquito de que va a empezar otra vez el curso de ontología de Wikidata, que creo que Juli lo hizo el año pasado y no sé, yo no me anoté porque tenía miedo de que fuera mucho laburo, pero tal, la verdad que ahora se me está haciendo necesario. Así que si alguien se quiere anotar a eso, nos vemos ahí. No, yo no lo hice, Carly lo hizo. Ah, Pero bueno. si tenés el dato, pásamelo, porque tenía Sí, ganas sí, de sí. hacerlo también. Bueno, Dale, vamos, sí, vamos, así sí. nos apoyamos mutuamente. Sí, 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 dale, dale, después pasalo. O después pásamelo y también se lo comparto ahí también por mail Dale. Lo mando en al el chat grupo. y por Telegram te mando también. Buenísimo. Bien, bueno, entonces eso, terminamos por acá. Va a quedar grabada la clase y bueno, y seguimos. Bueno, muchas gracias, estuvo muy bueno. Adiós. Un Muchísimas gracias, abrazo. la verdad. Gran curso. Gracias, Felicitaciones. adiós. gracias. Gracias. Muchas Gracias. gracias. Gracias, Chao. gracias. Chao.